Y vamos a pasar ahora a las preguntas. Tenemos a dos personas, tenemos a Juan y a Sandra. Sandra, ¿puedes hablar? Hola, Qué hola, bien, buenas perfecto. tardes. Te oímos perfecto. Vale. Bueno, primero de todo agradecer a todos vuestra participación. Me ha parecido muy interesante y quería hacer una pregunta al señor Alonso. Y la pregunta es un poco en qué grado incide la transformación tecnológica en el cambio climático y en la perpetuación e incluso incremento de la desigualdad. Es decir, ¿qué peso tiene esta transformación tecnológica en el cambio climático y en la desigualdad? Para bien y para mal. Gracias. Para bien y Pues, para mal, sí. José Antonio, pues empezamos, si quieres, por esa pregunta y luego vamos a otras preguntas quizá para el resto de ponentes. Encantado. Bueno, yo creo que como todos los procesos de cambio, tú ahora, Jorge, lo insinuabas al final de la formulación de la pregunta, ¿no? Es ambiguo, es decir, tiene desafíos y también tiene potencialidades. Y lo que se trata, y en eso consiste, entiendo yo, política, es en maximizar las potencialidades de los cambios y en atenuar o eliminar los inconvenientes. Entonces, yo creo que en el caso de la transformación tecnológica, la digitalización, básicamente, por centrarme en las tecnologías de la comunicación, en mi opinión, constituyen un enorme potencial de cambio que hemos de ver de manera muy positiva. Pero obviamente, para que esas potencialidades se desplieguen, los países tienen y las personas tienen que tener acceso a esas tecnologías y, por tanto, si no tienen ni los conocimientos ni las infraestructuras para el acceso, pues puede convertirse en un factor más de segregación social y, por tanto, de enrarecimiento de la vida colectiva. Y después yo creo que también plantea un riesgo, pero que de nuevo es un riesgo que debemos saber gestionar, que es esta percepción, en mi opinión, equivocada, de que estamos permanentemente, es decir, que hemos construido en torno a nuestra esfera individual el conjunto de las posibilidades de la interacción social. Y eso es equivocado, en mi opinión, porque las tecnologías, digamos, no garantizan, nos dan herramientas para interactuar, pero no garantizan la construcción de un espacio común, colectivo, compartido. Entonces yo creo que el no tener falsas percepciones acerca del uso de la tecnología creo que está en nuestras manos. Por tanto, yo diría, desde el punto de vista de la desigualdad y de la construcción de una sociedad más cohesionada y más fraterna, pues efectivamente las potencialidades de las tecnologías hay que saberlas gestionar para evitar los riesgos. Y desde el punto de vista ambiental sucede lo mismo. Obviamente, por ejemplo, ahora mismo lo que nos estamos planteando muchos de los académicos que nos movemos en el ámbito internacional es dejar de hacer, en buena parte, la movilidad que teníamos antes en congresos internacionales, reuniones internacionales, que son prescindibles, pero que son generadoras de impacto ambiental. Entonces, eso nos lo brinda la tecnología. Podemos evitar ese efecto. No nos da todo y, por tanto, también incorpora riesgos. Hay una parte del aprendizaje, todas las universidades estamos dando ahora clases en formación online y sabemos que una parte del aprendizaje es difícilmente transmisible por medios online porque se basa mucho en la generación de confianza mutua, en una relación que se establece, digamos, al margen del canal oficial de transmisión de conocimientos, etcétera. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que en principio debemos de saludarlo y lo que debemos es prepararnos para gestionar los desafíos o los riesgos. Y quizá, José Antonio, por completar, en la parte más de empleo, ahí claramente hay un reto en cómo la tecnología claramente nos lleva a unos incrementos de productividad que parece como que son infinitos y al mismo tiempo tenemos una limitación en la producción. Entonces, a incrementos de productividad con una limitación en la producción parece que las horas de trabajo van a menos o la necesidad de horas de trabajo van a menos y eso genera una tensión muy fuerte en términos de desempleo. ¿Cómo vamos a poder acompañar esa innovación tecnológica que genera tantísima productividad, donde ya las máquinas, la tecnología casi
producen una gran parte de lo que necesitamos y al mismo tiempo que eso no genere una exclusión en términos de empleo, como bien decía Luis, que no se trata solo de ayuda, sino que, oye, cómo participamos todos del trabajo, ¿no? ¿Cómo ves que podemos salir de esa? No, yo creo que es un desafío cierto ese, efectivamente. A él me aludí yo también cuando hacía la intervención. Ahora, el hecho de que incrementen la productividad, eso nos indica, digamos, que podemos ser capaces de producir aquello que necesitamos para mantener unos niveles de vida aceptables. Y efectivamente, puede ser que ese incremento de la productividad, digamos, haga que ciertos tipos de trabajo requieran menos empleo, cierto tipo de tareas requieran menos empleo de las que estábamos habituados anteriormente. Pero también es cierto que hay grandes espacios de tareas relevantes a las que no les estamos dando respuesta adecuadamente, desde las que se aluden a los cuidados y a la protección personal, hasta los que aluden a la protección ambiental, etc. Entonces, lo que se trata es de que contemplemos que al tiempo que nos hacemos más productivos en un tipo de actividades, eso nos brinda la posibilidad de prestar creciente atención a través de empleos socialmente valorados, y esa es una transformación que es importante realizar, en ámbitos que hoy tenemos descuidados. Creo que también es importante tomar en cuenta que este proceso debe venir acompañado de otro que haga, que imposibilite el que empiece a haber, digamos, jerarquías de empleo, ¿no? Y que haya situaciones en donde, digamos, sectores de la sociedad se vean condenados a malos empleos de baja calidad. Ahí Luis aludía a la enseñanza. Es importante la enseñanza, y sin duda como palanca, pero yo creo que es importante también cualificar esa enseñanza. Lo que estamos asistiendo en estos momentos es una creciente contenido certificador de la enseñanza. Y yo creo que es un gran inconveniente para que la enseñanza juegue su papel de palanca, movilidad, de integración y de cohesión social. Entonces, la senda por la que va la enseñanza en estos momentos es una senda peligrosa si no estamos suficientemente advertidos de la potencialidad que tiene la enseñanza para, digamos, brindar oportunidades a segmentos de la población. Porque de lo contrario, lo que verá es que nos terminaremos por echarnos las manos a la cabeza y observar que los sectores de la sociedad respaldan opciones xenófobas, opciones autoritarias, simplemente porque la sociedad se ha ido subiendo sin encontrarse respuesta alguna. Y no nos ha excluido, no me refiero tanto a la exclusión por la vía de la renta, porque los que apoyan a Trump no son necesariamente los más pobres, como todos sabemos, de Estados Unidos, sino que se han visto, digamos, marginados o relegados en cuanto a la consideración social y la actividad de la sociedad para integrarles en un proyecto colectivo en el que se sientan parte de una manera creativa. Yo creo que es importante digamos, ver este proceso muy abierto, con estas causas y siendo muy creativo en la respuesta. Como tampoco la tenía el movimiento comunista la primera revolución tecnológica, ¿no? Pero al final se ha habido paso esta capacidad que tenemos para identificar ámbitos de actividad que la sociedad debe valorar y que se valoran cubiertos adecuadamente y retribuidos tanto Extraordinario, José Antonio. Muchísimas gracias. Claramente apostar por la economía de cuidados y a la vez educación y calidad educativa. Juan, vamos a intentarlo otra vez, a ver si lo conseguimos. Bueno, creo que José Antonio ya ha dicho alguna de las respuestas que yo podía esperar a la pregunta que quería hacerle, porque mi referencia hace un poco hacia la historia, ¿no? El hombre tropieza siempre dos veces en la misma piedra y creo que estamos ahora usando la quinta, la sexta y la séptima vez en la misma. Cuando la revolución industrial hubo necesidad de que hubiera una serie de guerras, en las que murieron mucha gente, hubo mucho coste económico, etcétera. Y yo me planteo ahora si habría posibilidades de repartir el tiempo que hay para trabajar entre las personas disponibles para el mundo del trabajo. Y entonces la pregunta era cómo se podría compatibilizar ese futuro
motor económico global de que se está hablando, con el reparto equilibrado del tiempo de trabajo entre las personas en edad laboral, es decir, ya mayores de 17, 18 años, según las legislaciones correspondientes. Que yo creo que es parte del mismo problema del que hablábamos antes. Es decir, que en definitiva creo que sería un error ver las potencialidades de progreso que las nuevas tecnologías nos transfieren simplemente como una amenaza. Yo creo que tienen una potencialidad notable. Ahora, obviamente, esa potencialidad debiera de tratarse de una manera creativa, tratando de identificar las posibilidades que eso brinda. Una de las posibilidades que eso brinda es, desde luego, alejarnos de la necesidad, es decir, construir espacios de libertad mayor. Y cuando hablo de libertad hablo en un sentido profundo, de distanciarnos de la necesidad. Y entre otras cosas, ese distanciamiento de la necesidad abre las posibilidades también de que ámbitos que valoramos, personalmente valoramos, empiecen a contemplarse como ámbitos retributivos en los cuales, digamos, es posible desplegar un ejercicio profesional que la sociedad reconozca. Yo creo que para cualquier economista tiene que ser, por lo menos para mí lo es, verdaderamente sorprendente cuando uno repara en que una de las tareas socialmente más valoradas, que justamente constituye las tareas del cuidado, el mercado es incapaz de proveerlas, pero la sociedad no ha hecho nada, o ha hecho muy poco para corregir al mercado en ese ámbito. Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías nos brindan la posibilidad, si encierran esas posibilidades de incremento de la productividad, de que por fin nos enfrentemos a eso, tratando de compensar y retribuir por esas tareas que socialmente son absolutamente cruciales, y no hay nadie, ninguna persona en el mundo que no las considere así. Perfecto. Muchísimas gracias, José Antonio. Yo creo que con las dos preguntas ha quedado aclarado. Luis Rodríguez Huertas, desde Granada. Vale, tengo una pregunta para cada uno, pero empiezo por Luis y Cristina, ¿vale? Y por darle más oportunidad también a ellos que hablen. Para Cristina tengo una pregunta que tiene que ver con un planteamiento que ella ha hecho sobre la Unión Europea. Me ha encantado. Soy Luis Antonio de Rodríguez Huertas de Granada, Me ha encantado el planteamiento de Cristina positivo de la Unión Europea frente a lo que se nos vende o a lo que se alimenta, pero no sé si viste algo pernicioso por alguna de tus afirmaciones. Por eso, porque más bien hablaba Cristina de la importancia de defender Europa y de construir una Europa más fuerte para trabajar frente a esta dinámica de bloques en la que se está trabajando en nuestro mundo. Y a mí eso, no sé, me parece que atenta un poco contra nuestra visión, quizás no la única nuestra del partido, sino de mucha gente, ¿no? De trabajar una línea de fraternidad, de construir puentes, no de hacernos más fuertes para defendernos del otro o para competir más, ¿no? Que a veces incluso tenemos que hacernos más débiles, ¿no? Que está más complicado de explicar, ¿no? Para poder dialogar con otros. No sé si me estoy explicando. Esta sería para sí, vale, déjala ahí, Luis, y luego voy contigo para la de Luis, ¿vale? Yo aprovecho para también completar eso para Cristina. Y, bueno, aparte de explicar esto, que efectivamente se puede entender mal, has expresado muy bien cómo el gran fracaso en la gestión migratoria puso en crisis a la Unión Europea hasta el punto de que nos encontramos se eliminó Schengen, curiosísimo, aparecieron tensiones del Brexit, apareció la fragmentación, y uno se pregunta, bueno, oye, si este rechazo ante lo que parecía que era nuestra obligación humanitaria ha generado la destrucción o ha amenazado con la destrucción del proyecto europeo, ¿cómo podría ser al revés? ¿Cómo podría ser un potenciar esa visión solidaria, esa visión de defensa de los derechos humanos que Europa tuvo desde su inicio? ¿Cómo potenciar eso podría crear más Europa, incluso consolidar, ¿no? O sea, intentando verlo en positivo, cómo eso podría llegar a crear más Europa. Pues, Cristina, voy contigo. Muchas gracias, Luis Antonio. Lo que quería expresar es que Europa tiene que encontrar un enfoque propio a los retos y tiene que buscar un espacio. O sea, yo espero una Europa activa en el abordaje de los retos que tenemos.
Y precisamente lo que decía es que la dinámica de poder que hay ahora en las relaciones internacionales dificulta porque no es el estilo de Europa. Europa ha ejercido un poder blando, una influencia blanda basado en la capacidad de poner de acuerdo a muchos países, basado en el respeto a los derechos, pero esas herramientas que Europa tiene, no sé si van a ser y si va a poder seguir desplegando la influencia que ha tenido en el pasado, porque en el mundo político actual lo que yo veo es que va cobrando más importancia la fuerza frente al diálogo, el unilateralismo frente al multilateralismo. Y ahora hay muchos poderes. Antes estaba Estados Unidos, Europa, ahora realmente hay muchas potencias, ¿no? Y o se une o Europa será irrelevante, pero no quería decir, desde luego, que tenga que hacerse un sitio a codazos, sino que precisamente no lo he explicado bien, lo que Europa puede aportar y su especificidad es, yo creo, el diálogo, el pacto, los consensos, la capacidad de sumar voluntades. El enfoque propio, no convertirse en el punto de vista de otros bloques, no adoptarlos. Y sobre las migraciones ha presentado a Europa pues el dilema, ¿no?, de que Europa, que se creía la cúspide de los derechos humanos, que tanto hemos presumido, y que realmente pues ha habido una crisis migratoria y Europa ha perdido sus valores. Entonces, eso es bastante duro de aceptar, el que no solo no puedes ponerte de acuerdo en la gestión, sino que, hombre, no puede ser que cuando haya una crisis Europa pierda sus valores, ¿no? Eso, yo creo que la oportunidad, cómo convertirlo en oportunidad, pasa desde luego además de por la gestión colectiva de las migraciones, pasa yo creo, por dos cosas más. Por no poner solo el foco en las llegadas, sino ponerlo también en la otra pata de las migraciones, que es la integración, y empezar a preocuparnos no solo de las llegadas, sino de educación, empleo, vivienda, de que realmente llegue un momento en que Europa no sea Europa sea ya diversa, plurirreligiosa, y que la preocupación no sean solo las llegadas, sino garantizar que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, independientemente del contexto migratorio del país de origen del que viene, porque esa va a ser la fuerza de la cohesión social, esa va a ser una de los hilos de cohesión social a futuro, que a todos nos interesa, no solo a las personas migrantes. Y la otra oportunidad, pues es, hombre, en saltar de las fronteras, ¿no? O sea, en hablar con África y en convertir la relación con África en un diálogo no solo para frenar, sino en un diálogo en cómo esos flujos pueden ser una oportunidad positiva, cómo pueden y no ver a África solo como una fuente de problemas, sino como un sitio con una población joven, con muchísimo dinamismo, en una Europa además envejecida, en una Europa que necesita migración. Vamos a tener que pensar mucho cómo establecer cauces legales, y eso no puede hacerlo solo Europa. Bueno, pues en ese diálogo euroafricano, en donde la migración pasa a ser una oportunidad, bien, ahí hay una oportunidad, desde luego, de que esto no rompa en el futuro a Europa. Muchísimas gracias, Cristina. Y ya estamos terminando. Hemos tenido más de 200 personas conectadas. Vamos a acabar en 5 minutos. Luis Rodríguez Huertas, la pregunta que teníamos para Luis.
Hola Luis, bueno, has formulado ya también por Twitter. Me preguntaba Luis, aunque tú has intentado desde el principio dejarnos claro que sus propuestas no eran tanto para un partido político, ¿no?, sino más allá de un movimiento social, no sé si creo que estás en condiciones de respondernos. ¿Qué papel juegan en la descripción de realidad que tú has hecho y los desafíos actuales? ¿Qué papel juegan los partidos políticos, las formaciones políticas y más aún un partido extraparlamentario como el nuestro? ¿Tenemos algo que aportar, que hacer? ¿Podemos contribuir a que los desafíos se resuelvan favorablemente o cómo evitar que hagamos lo contrario, que dificultemos, ¿no?, que vayan a eso? Y completo yo esa pregunta también muy relacionada. Desde nuestro partido nosotros tenemos mucha inquietud en la necesidad de fortalecer la sociedad civil. Consideramos, tú lo has mencionado, consideramos que es imprescindible que la sociedad civil tenga un mayor protagonismo, ¿no? En ese tercer sector, tenemos el primer sector, que es la administración pública, con los partidos políticos, un segundo sector, que es el mercado, y este tercer sector, que es la sociedad civil, que queda, parece, como aprisionada por estos dos grandes sectores, ¿no? ¿Cómo puede la sociedad civil fomentar una diferente política, una política menos conflictiva, una política más centrada en las personas vulnerables, y al mismo tiempo, cómo puede la política fomentar y potenciar a una sociedad civil que en este momento está debilitada? Yo creo que este tema empiezo por lo general y luego concreto un poco en lo del partido, pero este tema de eso que se llama la sociedad civil, ¿no? Sin pretender una definición muy precisa, pero todo ese espacio es un signo de desarrollo de una sociedad que no siempre recogemos suficientemente bien en nuestros análisis y no siempre valoramos suficientemente bien, ¿no? Yo creo que ofrece algunas cosas que cuando nos faltan o cuando es un espacio que se muestra débil y frágil, como yo creo que nos pasa ahora, pues sufrimos las consecuencias, ¿no? Uno es este ámbito de fortalecer el sentido de comunidad y de pertenencia. Esto es esencial, que antes, y bueno, hay sentidos de pertenencia mayores, ¿no?, a un Estado, a un proyecto como el europeo o de una ciudadanía global, pero eso necesitamos espacios mucho más intermedios de pertenencia, donde interactuamos con otros y donde a partir de ahí se construye eso que llamamos el bien común, el espacio de lo público o lo que sea. Necesitamos esos espacios intermedios donde pertenecemos, donde nos vinculamos con otros, donde vamos articulando, y nuestra cultura y nuestra estructura social ha tendido a minusvalorar la importancia de esos espacios, ¿no? Esa es una vía muy importante, ¿no? Y la otra vía es que, lo decía antes, es que esos espacios no solo repercuten en que los ciudadanos pues, nos sintamos vinculados y parte de una comunidad, sino que construyen eso que llamamos la política, lo público, el bien común. Digo, eso no se construye a base de ponerse en una esquina a gritar, ¿no? Se construye porque en esa participación en instituciones y en espacios intermedios es como interactúo con los distintos, con los diferentes, se genera el debate. Bueno, yo creo que tenemos muy secuestrado el debate público, político en el sentido amplio, por los partidos políticos, la verdad. Creo que lo tenemos muy secuestrado, y cuando hablo de los partidos políticos hablo de que es una sociedad civil en buena medida muy determinada y condicionada por los partidos políticos, donde a veces las instituciones de la sociedad civil actúan como prolongaciones de los propios partidos, ¿no? Pues uno ya sabe, lee algunos medios de comunicación y uno ya prevé perfectamente cuál va a ser la respuesta en función de cuáles son los actores identificados. Esto lo tenemos muy claro, ¿no? Y, por ejemplo, pues los medios de comunicación son unos evidentes actores, de los más relevantes actores de esto que podríamos llamar la sociedad civil. Necesitamos fortalecer la sociedad civil en España. Necesitamos fortalecer estas estructuras que nos vinculan y a partir de las cuales construimos lo común, ¿no? Yo creo que desde la política y desde los partidos políticos se puede y se fortalece, ¿no? Primero hay un ámbito normativo que esto lo estimula y lo alienta o lo dificulta y lo complica. Pero también hay una especie como de respeto, de no querer cooptar a la sociedad civil, y eso no es fácil, Dejar que los partidos respeten una sociedad civil que se
expresa con más libertad, con autonomía del mundo de la política partidista, política parlamentaria. Sí, eso no es fácil, no tenemos la madurez suficiente en ese sentido, ¿no? Y yo creo que, o sea, para un partido de las características de Por un mundo más justo, a mí me parece que uno de los retos y una de las aportaciones que ofrece es esto. Y en ese sentido yo creo que es un partido que es partido, pero a la vez tiene vocación de ser algo más que un partido o algo distinto de un partido, ¿no? Porque ofrece este espacio de comunidad de pertenencia que es tan importante, ¿no? Y porque a veces tengo la sensación de que más que querer tener el poder, lo que queréis es influir en el poder, ¿no? Para condicionarlo y para condicionarlo en el sentido de vuestras propuestas, ¿no? Y eso, pues, a mí me parece que hacen falta. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos una regeneración de los partidos políticos, que en parte se ha iniciado, pero queda muchísimo camino por delante. Pero mucho más que eso, necesitamos una sociedad civil autónoma, fuerte y capaz de generar vínculo y espacio de convivencia. Luis, muchísimas gracias. Pues ahora ya sí, terminamos. Aprovecho para despedirme dando muchísimas gracias a José Antonio Alonso por haber hecho el esfuerzo de conectarse desde ahí, y a Cristina Manzanedo y a Luis Arancibia, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias a todos por haberos mantenido hasta este momento. Yo creo que ha sido de un enorme interés. Gracias.